Tenemos ahora una charla entre... ¿Está bien? ¿Sí? Entre el periodista antequerano Nacho Sánchez, del País, y Daniel Gascón, que también es compañero en el País, director de Letras Libres y novelista. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí en Las Cosas del Campo. Cuando llamé a Nacho para que acompañara, porque esta pareja de baile a mí me parece muy interesante, porque los dos tienen una mirada que van desde el exterior hacia el interior y además reforzando lo que es la mirada periférica, ¿no? Y siempre escudriñando aquello que nos han dicho que debe ser los centros de poder o el interior. Los dos además tienen unas miradas muy sensibles en torno precisamente a las jerarquías normativas o hegemónicas, ¿no? Y además los dos me consta que tiran bastante de sentido del humor y tienen miradas muy lúdicas. Así que yo tengo particular interés en ver qué va a suceder entre ellos dos. Daniel, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo, como Lorenzo, de estar aquí en Antequera. A todos vosotros, a todas vosotras, y un aplauso de bienvenida para Daniel Gascón y Nacho Sánchez, por favor. Bueno, muchas gracias a los que estoy aquí, a mis padres que también han venido, que no se pueden perder una. Bueno, yo tengo muchas ganas también de ver qué sale de aquí, porque por mala suerte hasta ahora no conocía a Daniel, así que un gusto estar aquí con él y con todos vosotros. Yo venía pensando estos días que cuando yo acabé la facultad, hace ya demasiados años, hace 20 y tantos años, casi 30 casi, la mayoría de mis compañeros tenían como objetivo ir a Madrid, ¿no? Era como el objetivo del éxito, de triunfar y de funcionar en esta carrera de periodismo, en esta profesión, era irse a Madrid. Yo tenía una visión un poco diferente. Yo quería como quedarme aquí, no sé si para aprender, no sé si para hacerme a la profesión, y ya veríamos dónde iba el camino, ¿no? Y porque además pensaba que si todo el mundo se iba a Madrid, alguien tendría que contar lo que pasaba aquí, ¿no? Eh, yo creo que con el tiempo, o el tiempo me ha dado un poco la razón. Ahora recibo fácilmente cada 2 o 3 semanas que hablo con mis compañeros, la mayoría quieren cambiarse conmigo, ¿no? Quieren venirse a Málaga, quizá Málaga porque está un poco más de moda, pero todos hablan de Málaga al interior, de muchos sitios que no son Madrid, ¿no? Yo creo que se están dando cuenta de que hay mucho más que contar, ¿no? Y que no es todas las grandes capitales. De hecho, quería empezar un poquito la conversación por ahí. Tú que también eres de fuera, no eres de Madrid, digamos, que eres de provincias como yo. Es un concepto que todavía sigue muy en la mente desde Madrid, ¿no? Nos venga todos como, todo lo que no sea de allí nos ven más o menos lo mismo. ¿Qué está pasando para que sí se empiece a pensar o se empiecen a darse cuenta de que más allá de Madrid hay vida, ¿no? Hay España, hay más cositas que hacer y que contar? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Es un placer estar en Antequera. Muchas gracias a Cristina por invitarme y a Nacho, que así nos conocemos. Pues, a ver, si lo pienso un poco al revés, yo cuando tenía 15 o 16 años, que en Zaragoza no había cines de versión original, ¿no? Entonces yo quería irme a Madrid básicamente por eso. Al final me fui mucho más tarde y ahora no voy nunca al cine, por otro lado. O sea, pero, eh, sí que, sí que creo pues en determinadas profesiones, sobre todo, te acaba empujando, ¿no? La ciudad, la gran ciudad, pues eh, Zaragoza, por ejemplo, aunque es una ciudad más o menos pues, grande, que tiene 700.000 habitantes, para una profesión periodística, pues te hay periódico y medio, ¿no? Digamos, entonces a veces es complicado. Lo que pasa es que luego eh, también veo que hay cuestiones como de calidad de vida, de precio de la vivienda, sensación también de que uno siempre cree, bueno, los que no están aquí en Madrid están viviendo mucho más felices, también mucho más tranquilos, que luego no están así, ¿no? Porque, y eso es una de las cosas que pues, en mi libro, El hipster en España vacía, quería satirizar, esa cosa que a veces tiene la gente de las grandes ciudades de pensar que los que viven fuera de allí viven una especie de siesta perpetua, ¿no? Y no es así, tienen muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que eso es algo que lo ha hecho más atractivo. También me parece que ahí fue muy importante por un lado, que hay que de la misma manera que hay trabajos que sí que dependes de la cercanía, sí que hay muchas otras cosas que podemos ver que se pueden hacer desde fuera
que en profesiones que tengas que dependan de internet, pues si hay una buena conexión, eso lo puedes hacer. Y luego, un tiempo, no sé lo duradero que fue, pero la experiencia de la pandemia, ¿no? Que la gente que estaba en las ciudades estaba encerrada en pisos pequeños, carísimos, sin luz, y pensaban, si yo viviera en el campo, pues por lo menos vería el cielo, ¿no? Y eso es lo que más envidia daba, ¿no? ¿Cómo ha sido tu caso? ¿Cómo ha sido ese viaje que hiciste de Zaragoza a Madrid? ¿Sigues en Madrid, si no me equivoco? No sé si piensas volver, si tienes esa relación, porque yo creo que al final esas dos Españas como que se necesitan un poco, ¿no? Las grandes capitales no se entienden si las provincias y al revés, ¿no? La Madrid sola no haría gran cosa, ¿no? Porque además casi todos los que viven allí son de fuera, ¿no? O sea que al final se necesitan mucho y yo creo que para muchas otras cosas, ¿no? La visión es diferente y se cuentan un poco cómo ha sido tu viaje y cómo, no sé si volverás o no. Bueno, en realidad así como el mundo rural para mí ha sido lo más determinante, casi más que Zaragoza, que no lo veo tan diferente de Madrid en realidad, ¿no? O sea, sí que tienes, pues bueno, que estás en la periferia, pero mi madre, que se jubiló el año pasado, pero es médica rural. Entonces, cuando éramos niños, vivíamos donde ella la mandaban, ¿no? Somos 5 hermanos y entonces pues vivíamos, sobre todo la destinaban en pueblos de Teruel muy pequeños. Entonces yo los primeros años los viví en Zaragoza, que sí que era una cosa como pues de ciudad de provincias mediana y tal, pero luego vivía en pueblos pues Urrea que eran 700 habitantes, Cantavieja, que eran 500, que ibas, claro, bueno, como muchos pueblos aquí, ¿no? Que aunque allí es más despoblado, pero es en el colegio, pues el ciclo medio era una sola clase, ¿no? O llegaba mi hermana, por ejemplo, a Urrea de Gaen, me acuerdo, y había un chico de su curso. Y mi hermana se incorporó un poco más tarde por ese año porque había tenido un accidente y tal. Y entonces, pero todo el mundo decía, qué contento se va a poner Ignacio de saber que va a tener una compañerica, ¿no? Y ya parecía incluso que estaban destinados al matrimonio, ¿no? Que tenían 6 años. Luego, por ejemplo, en otro pueblo, que ya tenía los 14 años, la única chica de clase de ciclo superior, o sea, lo que era ciclo superior entonces, que era de los 12 a los 14, era mi hermana, ¿no? Que claro, es justamente a lo mejor a los 7 años no es tan grave, ¿no? Pero en esto para mí era trágico, ¿no? Entonces sí que tenía esa vida y después me fui pues para el instituto, me fui a casa de mis abuelos en Zaragoza, que eran pues la típica gente que venían de un pueblo muy pequeño de Teruel, que pues habían emigrado en los años 50, en la época del cierre de las minas y todo eso. Entonces, yo creo que ahí sí que tenía, viviendo en la ciudad, lo que tantísimos españoles tienen, ¿no? Que es contacto con el mundo rural, que está siempre un poco entre los dos sitios, ¿no? Porque casi todo el mundo en España tiene unos abuelos o unos padres que vienen de ese mundo, ¿no? Después ya pues sí que hice mi vida más zaragozana y por trabajo, por la revista Letras Libres, pues acabé viviendo en Madrid, ¿no? Pero sí que he tenido o sea, para mí, creo, y en mucha parte de mi entorno, es que me parece que mucha gente pues vive con mucha naturalidad esos dos mundos que además ahora es más fácil estar un poco en los dos, ¿no? Yo cuando era a los 13 o 14 años era que, por ejemplo, en Iglesuela, de decir, que es otro de los pueblos donde vivimos, allí el periódico llegaba al día siguiente, ¿no? Eh, Ahora, en cambio, pues eso no sucede, ¿no? Ahora, pues tienes casi los mismos estrenos que los puedes ver en Filmin en Iglesuela, decir, que si estás yo qué sé, viviendo en Alonso Martínez, ¿no? Y sin embargo, hablamos mucho más de esa diferencia cultural cuando en realidad me parece que estamos más cerca que hace 20 o 30 años, ¿no? De hecho, me llama la atención que contabas eso porque cuando yo era pequeño, mi madre también es profe, un par de veces tuvimos que salir a pueblo de la provincia y para mí son de las experiencias como que más me han marcado, ¿no? Algunos tuve un mes o 3 semanas, no sé, muy poquito, pero todavía lo tengo y cada vez que voy es como, oh, ¿no? Es el pueblo, no es el pueblo que tuve, el pueblo que tuve para mí es Antequera, pero sigue siendo como que te marca mucho eso. No sé si a la hora de ya ser adulto, de escribir, de ponerte a escribir, toda esa experiencia rural, por así decirlo, de otra España que no es una capital, sea más o menos mediana o sea grande, ¿te ha marcado mucho a la hora de escribir o a la hora de los temas que te interesan o a la hora de, no sé, imaginar paisajes? ¿Te marca mucho eso? ¿Te crees que es una ventaja el haber tenido ese background ahí detrás? Bueno, no sé si es una ventaja, pero es un poco como lo que tienes, ¿no? Entonces, yo creo que los escritores lo que tienen, pues lo tienen que usar, ¿no? Y dices, pues no he tenido una experiencia de una superurbe, ¿no? Sí que, sí que creo que para un escritor, pues conocer distintos ambientes
es divertido, ¿no? Y, claro, en la época no lo pensaba, pero después digo, bueno, pues al final he estado en muchos colegios, ahora mis hijos que han ido siempre al mismo colegio, dicen, pero has estado en 5 colegios, les parece que fuera un delincuente o algo así, ¿no? Y como que hubiera quemado yo qué sé, la clase de preescolar o una historia así. Y entonces sí que creo, digo, bueno, pues puede ser una ventaja a lo mejor para una adaptación, ¿no? O sea, que no me daba cuenta, pero digo, bueno, pero he estado allí, veías cosas del mundo animal, del trato de los animales, o la relación con la naturaleza que no es de espectador solo, sino que también es productiva. Eso creo que sí que me ha servido. Y entonces, eh, pero por ejemplo, yo no sé, cuando empezaba ya a escribir así un poco, a los 15 años no habría pensado, a mí me gustaba Woody Allen, ¿no? O sea, no habría pensado, voy a escribir cosas que sucedan en pueblos. Luego lo que sucedió un día es que viviendo en Madrid tenía muchos amigos que son, pues, como yo, ¿no? Como hipsters, viven ahí, les gusta ir a la filmoteca. Yo no voy a comprarme cafés de estos pijos, pero ellos sí, ¿no? Y entonces me decían, cómo me gustaría vivir en un pueblo, la tranquilidad, el no sé qué. Y entonces yo pensé, bueno, pues ahora me voy a imaginar que tú, ¿no? Vas a un pueblo como los que yo recuerdo, ¿no? Y entonces esa fue la idea como del contraste, ¿no? Digamos, de imaginarme pues como un yankee en la corte del rey Arturo, pues a un amigo que sea como yo, o todavía más panoli, en un pueblo que es como más exagerado de los de mi infancia, ¿no? Y me parece que ese contraste pues podía generar por una parte diversión y por otro también pues enseñar algo, ¿no? Como porque a veces los contrastes iluminan, ¿no? Sí, de hecho, yo no sé si, y luego quiero preguntarte alguna cosa más sobre el libro, pero no sé si ese punto de vista que se puede tener desde los pueblos, desde el interior, desde provincias que hablábamos antes, ese punto de vista es muy diferente al que se puede tener en la capital, o si al final, lo que decía, estamos tan conectados ya todos que ya no es tan diferente el estar en un sitio o en otro. ¿No? Porque a veces mi sensación es que sobre todo cuando intentas desconectar un poco, cuando me vengo a quien te queda o lo que sea, el telediario a veces no va conmigo, ¿no? Es como que, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo estoy viendo a mi alrededor, con la gente del campo, con esto, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo lo ves? Sí, ¿no? Lo que se dice, ¿no? De la M30, ¿no? Por ejemplo, todas esas noticias o grandes peleas que suceden en 4 calles y que a lo mejor dices, pues esto a mí que me importa, ¿no? O tenías esa sensación, ¿no? De cuando vivía en Zaragoza, que supongo que es como la que ves aquí, que dices, bueno, eh, está El País, pero tenías que leer El Heraldo, ¿no? También. Y si estaba en Teruel, pues también decías, bueno, el diario de Teruel cuenta cosas que no salen en El Heraldo, ¿no? Y a veces incluso te daba la sensación de que estando en la periferia, pues por una parte por complejo y por otra parte porque te dabas cuenta de una carencia de que no se contaban cosas más cercanas, porque dices, bueno, es que yo estoy más informado en realidad porque sé lo de los otros y también sé lo mío, ¿no? Y eso sí que creo que sucedía un poco, ¿no? Luego me parece que siempre, como España es un país pues que es muy rural, que ha habido estos, que además con ese interior que lleva siglos perdiendo gente, ¿no? O sea, es como la España en realidad no es vacía ni vaciada, sino vaciante, ¿no? Porque desde el Quijote es eso, y que siempre ha habido mucha literatura que habla del campo, ¿no? Lo único es que pues hemos ido cambiando de nombres, ¿no? Fijándonos en unas cosas u otras, ¿no? Eh, hablabas ya sí que entro un poquito más en la historia del hipster. ¿Cómo consigue? Porque claro, el libro está llevado un poquito a la exageración de todo, evidentemente, ¿no? Para hacerlo más parodia, para hacerlo más divertido, yo creo. Cuentas un poco el origen que es alrededor de tus amigos. ¿Cómo luego lo trasladas? ¿Hay un espacio concreto? ¿Vas tú un poco o es un poco más imaginativo? ¿Te fuiste tú como hipster a un pueblo a probar? Bueno, usé un poco la caricatura, ¿no? Yo estaba haciendo, claro, a veces escribo en el periódico o en la revista cosas que teóricamente son serias o quieren serlo, ¿no? Y a veces, como lo que decía antes Lorenzo, ¿no? De que cuando haces mucho una cosa también quieres cambiar un poco, ¿no? Hacer otro giro. Y me parecía que había cosas que se explicaban o que me apetecía explicarlas mejor desde el humor, ¿no? Y pues, por ejemplo, cuando empezó a hablarse todo el rato de la polarización, yo me inventé que España estaba polarizada entre los lectores de Tolstoy y los de Dostoyevsky, ¿no? Y entonces eso no era entre la izquierda y la derecha,
sino entre los fans de uno y otro, y los que más sufrían eran los lectores de Chekhov, que se quedaban ahí un poco en medio, como Ciudadanos, porque al momento en que Ciudadanos se estaba hundiendo, ¿no? O cuando se hablaba mucho del lenguaje inclusivo, pues a mí se me ocurrió una idea que es, en realidad lo mejor es eliminar una letra, ¿no? Que es la letra O. Y entonces escribí un texto que era un manifiesto como un lipograma, ¿no? Estos que hacían los del Ulipo, que es que tenía el libro este, El secuestro, donde no se empleaba la letra A, pues yo escribía uno donde no se usaba la letra O. Y así es como con estas chorradas, ¿no? Pero no ocurrió, no se me ocurrió este contraste del hipster. Y lo que escribió el primer capítulo, que era como el diario del Panoli este que llega, eh, y lo que me inventé pues es como una especie de pueblo donde mezclé 3 o 4 pueblos de los que yo conocía, ¿no? Y la verdad es que no volví, ¿no? O sea, pues he ido volviendo a lo largo de los años, pero pensaba, pues esto es un poco de Hulbe, que es el de mis abuelos, y metí 3 o 4 sitios y otro que era Iglesuela, un poco lo que me venía bien, y le puse un nombre que era como La Cañada, porque hay muchísimos pueblos, ¿no? En todas partes que se llaman La Cañada, ¿no? Que es por donde pasan las ovejas, y Azcón porque era mi abuelo que viene de una masía, ¿no? De una masada que le llaman allí, como una casa de campo, que se llamaba la Masada de Azcón. Luego, la cosa es que el presidente de Aragón, muchos años después, se llama Azcón, ¿no? Y entonces, como siempre hay gente que te insulta sin motivo y dice, no, porque esto es por el presidente actual de Aragón, que pues, a quién se le ocurriría que Aquí sería Villanueva de algo, ¿no? Probablemente. sí, incluso podría haber sido Villanueva también, ¿no? Porque, pero bueno, por en esa zona, al lado de Julio, hay uno que es la Cañada de Benatanduz. Y pensé, pues lo sitúo. Yo creo que funcionó muy bien también porque estaba muy en el imaginario colectivo, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no soñó sobre lo que decía antes durante la pandemia con, oye, me voy al pueblo y lo corto todo, ¿no? Sí, además, bueno, fue curioso porque el libro yo tenía hecho, o sea, pensé el primer capítulo, lo saqué en la web de Letras Libres, que es donde sacaba un poco esta especie de experimentos, y me divertí al hacerlo y luego también le gustó a la gente. Entonces, buena parte del libro lo fui sacando por entregas en la web, ¿no? Y luego el libro tuvo suerte por los azares, ¿no? Porque pues, eso salió el año de la pandemia, en el 20. Entonces, por ejemplo, muchos libros que salieron en marzo del 20, buenísimos, murieron porque estaba todo el mundo encerrado en casa, no sé qué. No se sabía si se acababa el mundo o no. Y este justo apareció cuando nos sacaban, ¿no? Y entonces era como una comedia de unos que se iban al pueblo. O sea, por azares le fue bien, ¿no? Y luego yo creo que sigue conectado porque como lo mismo, como lo que decía antes, ¿no? Como todo el mundo tiene la experiencia del pueblo muy cercana, ¿no? Yo ahora cuando he hecho pues, talleres de lectura en muchas provincias españolas siempre dicen lo de, pues el que hace de hipster es un tonto lava que es igual que mi primo, ¿no? Y entonces eso, todo el mundo tiene un primo o un cuñado que estudió en Londres y se fue al pueblo y les parece que se cree que es un poco mejor y que intentó un día pues hacer algo en la acequia y desbordó y casi inunda el pueblo. Entonces creo que todo el mundo conoce al urbanita torpón que llega con buenas intenciones, ¿no? Viene pensando que va a revolucionar el mundo y es difícil a esta altura, ¿no? Exacto, Cambiar sí, sí. tantas cosas, ¿no? También supongo que la película influyó, ¿no? ¿O no influyó en nada? Bueno, la película, sí, lo que pasa es que bueno, la película como, vino un tiempo después, ¿no? La película se estrenó pues ahora hace más o menos un año, y eso fue, bueno, pues fue como una suerte porque llegas a otra gente, aunque yo no hice nada, ¿no? Pero bueno, Lorenzo, que le han adaptado varias películas, y lo sabrá mejor que yo, lo trabajoso que es el cine, ¿no? Que es una industria que te compran una opción de una novela, pero no sabes si va a salir o no, eso cambia, tal, y al final estoy contento porque la película la dirigió Emilio Martínez Lázaro, que, bueno, que todos habréis visto películas suyas, ¿no? 8 apellidos vascos, ¿no? O El otro lado de la cama, o Los peores años de nuestra vida, y me parecía que era un director muy bueno para eso, ¿no? Pero vamos, yo ahí he sido pues un espectador más o menos gozoso. Siempre te parece que tú lo habrías hecho de otra manera, ¿no? Mejor, claro. Pero bueno, a lo mejor te equivocas, ¿no? Pero bueno, tú también ya venías con alguna experiencia en el cine, ¿no? Había hasta con Jonas Trueba, o sea que ya venías un poquito también. Claro, sí, sí. Con Jonás es muy amigo mío y la primera película suya, todas las canciones hablan de mí, la escribimos juntos y me gusta mucho el cine, ¿no? Pero aquí la verdad es que no ni se planteó. Yo creo que
quizá con buen criterio, creen que los escritores vamos a ser muy posesivos y no vamos a aceptar los cambios, ¿no? Puede que tengan razón, ¿no? Justo hablaba el otro día con un amigo de Cristina, con Sergio Sarriá, guionista también, y me decía justo, mientras más lejos los autores, mucho mejor, ¿no? Dice, porque se creen que tienen un punto de vista de que es el mejor, pero claro, tampoco entienden de cine demasiado. Y la historia hay que cambiarla muchas veces, ¿no? Bueno, todos defendemos nuestro puesto de trabajo, ¿no? Sergio también es guionista y no quiere repartirse el dinero con otro guionista, que es lo que sería un autor. En México está, algo, bien le habrá ido. Claro, sí, sí. Claro, aquí hablamos de una novela, hablamos de guión de cine, un poco lo que decía Lorenzo también, ¿no? Te gusta tocar palos diferentes, ¿no? ¿No? Ya que te pones a escribir, oye, ¿cómo lo haces? Bueno, como puedo, desde luego, sí que lo que más me gusta es escribir, pero bueno, me divierto mucho editando la revista. El- Escribir guiones de cine es bonito porque trabajas con otras personas y a veces si estás escribiendo para ti, pues para ti solo tienes esa, bueno, la soledad, las dudas. Cuando he escrito ha sido siempre con alguien que va a dirigir, ¿no? Y es interesante ver, bueno, pues ponerte un poco al servicio del otro y también que la responsabilidad es un poco distinta, ¿no? Porque, claro, esto que escribes en el fondo es para conseguir que alguien levante dinero con eso, ¿no? Y luego también el que lo dirige tiene que defenderlo ante mucha gente, ante los que van a financiarlo, pero luego también ante los actores, el director de fotografía, porque esto se va a hacer así. Y a veces me decía, pues escribíamos una secuencia y me decía Jonas, no, sí está bien, pero es que no me veo defendiendo esto, ¿no? O sea, que me da pereza defenderlo. Y eso es interesante. Claro, cuando escribes para ti, en cierta manera, eres mucho más libre también, pero también he traducido mucho, que durante una época era mi medio de vida principal y también me divertía, ¿no? Y creo que ahí aprendes, porque como tienes que estudiar cómo escriben los otros, ¿no? Pues es un ejercicio bastante curioso, ¿no? Y luego creo que si lo haces demasiado a veces te puede esterilizar y a veces puede ser difícil escribir, porque si te tiras, yo que sé, 8 horas traduciendo en el ordenador, pues luego escribir tú 2 horas o lo que sea es complicado. Eh, pero tiene la parte de artesanía, la pillas y no tienes las angustias que tienes cuando estás escribiendo tú, ¿no? Porque dices, bueno, esto si estoy traduciendo a este escritor, pues si es bueno, o sea, la parte buena, yo ya sé que eso más o menos está bien, ¿no? O sea, no tengo que sufrir porque habrá escrito Faulkner, entonces estará bien. Y si está mal, es problema de él. Es su movida, ¿no? No es tuya. Ahora que dices lo de aprender mientras traduces, mientras lo vas trabajando, vas estudiando un poco cómo escriben los demás, ¿crees que la escritura está muy ligada a la lectura? Es decir, ¿crees que, porque ahora que hay muchos talleres también de escritura, o que tú también has hablado también en talleres, ¿crees que se puede aprender solo leyendo o hay que participar un poco de todo o la base? Bueno, sí, o sea, yo creo que la base es leer y escribir, ¿no? Pero sí, es verdad que siempre hay ese tipo de escritores, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de los escritores, eh, pues, que son buenos, leen mucho, porque además tienes que ver que se pueden hacer muchas cosas, muchas técnicas, muchos puntos de vista. Tienes que, bueno, aumentar un poco tu punto de vista también para elegir mejor tu camino, ¿no? Que no sea solo para ignorancia. A veces hay escritores muy buenos, como yo, Javier Tomeo, este escritor oscense que escribió Amado Monstruo, eh, que es El Castillo de la Carta Cifrada, era como una especie de Kafka Baturro, así por resumirlo, y él siempre, yo creo que hacía como esa cosa, como decían que era un escritor que no leía, pues él siempre decía que no leía, ¿no? Y veías bueno, que no era tan cierto, ¿no? O sea, que a lo mejor no tenía una cultura literaria como tenían otros escritores, pero sí que tenía unos saberes, pues yo que sé, de zoología, que le gustan, de otras cosas que también alimentan tu mundo, ¿no? Pero me parece que es, bueno, que te forma, por una parte, técnicamente, digamos, porque es como, pues, no sé, como un guitarrista que no escucha música, sería muy raro, ¿no? Y luego también porque un escritor necesita saber cómo piensan los otros y escribir es una de las mejores maneras, ¿no? O sea, como también amplía un poco tu mirada para poder elegir tú la tuya. Me parece bien. El, en-
seguimos tocando palos diferentes, guión. Y si no te gustara leer, ¿para qué escribes? Es que también es como también lo que decía Lorenzo, dice, yo escribo libros que me gustaría leer, ¿no? O sea, pues si aspiras un poco a eso. De hecho, eso, o sea, no sé si es el primer crítico termina siendo un escritor justo por eso, ¿no? Oye, esto no lo leería o esto no me interesa y lo tacho, ¿no? No sé si va por ahí también un poco la película. Sí, supongo que un poco te lo inventas, ¿no? A veces tienes ahí como, esto le gustaría a alguien que más o menos te ha inventado. Yo siempre hay como lectores un poco de confianza también que tengo, ¿no? Yo pues tengo una amiga que no se dedica a escribir que casi todo lo que escribo lo lee, incluso las columnas, ¿no? del periódico, o sea, que la pobre que lo lea así en WhatsApp y tal, y si no, pues mi hermana Loma y yo siempre nos cambiamos las cosas, pero sí que, hombre, en cierta manera dices, bueno, sí que eres el primer crítico, claro, eres el primer filtro. Sí. Sí, ¿no? Y si no lo pasa, ahí no. Claro, si no lo pasa, pues lo tiras. Y ya está. Y el siguiente, sí, otra de las cosas que te digas, justo lo que has mencionado ahora, las columnas. Ahí sí entiendo que el lenguaje cambia, ya no es tan literario, entiendo, que tiene que ser otra cosa. Además, es mucho más resumido, por supuesto, no es un libro, tienes que ir como mucho más directo. Cuéntanos un poco, porque ahí sí que tiene que estar muy conectado a la realidad, ¿no? Porque la mayoría de columnas son del día o de ayer, como mucho, ¿no? ¿Cómo es esa conexión? Y ya que estamos en una ciudad media más pequeñita, si lo hablábamos al principio también, ¿se podría hacer ese trabajo desde fuera? ¿O tienes que estar en Madrid para estar pendiente, para estar de todo, para estar en contacto con todo el mundo? Yo creo que se puede hacer desde cualquier sitio, ¿no? Además ahora, supongo que si fueras, pues yo qué sé, pues claro, si eres un periodista parlamentario, pues tienes que estar viviendo en Madrid. Si eres no sé, o los que están cubriendo la crisis de Colombia en Estados Unidos tienen que estar en Nueva York, pero un columnista más o menos estás informado. La columna que yo hago, pues es de análisis, pero no es exactamente de fuentes, ¿no? Que podrías tenerla. Entonces, sí que lo puedes hacer. Lo que sí que tienes que hacer es pues seguir la actualidad, seguir también un poco, yo creo, la conversación, ¿no? No para repetirla miméticamente, pero sí para saber de qué están hablando, para no escribir una cosa que a lo mejor ya han dicho en tu periódico el día anterior con las mismas palabras y que no lo sepas. Y también, bueno, y otros días a lo mejor para apartarte, ¿no? O para llevar la contraria, ¿no? Entonces yo en eso sí que creo que en la columna sí que tengo una sensación muy que es de opinión pública, ¿no? De como que estamos aquí en este debate y estamos hablando todos y formas parte de esa polifonía, ¿no? Y claro, también, pero hay muchas cosas que son contextuales, ¿no? Por ejemplo, pues si escribes una columna los jueves, ¿no? Que es que por ejemplo, la que ha dado El País a los jueves, entonces casi siempre es política, poco a poco tiene que ser la política, y normalmente es la política nacional, ¿no? Antes escribía los sábados y era más fácil escribir de cultura, ¿no? Porque es un día más parado en eso. Y luego, pues a veces tú quieres hacer, bueno, hay un libro de Paul Johnson, ¿no? Que se llama Al infierno con Picasso, ¿no? Y tiene unas instrucciones del columnismo basadas en su experiencia, ¿no? Dice, puedes hacer una vez al año, puedes hacer una persona de un tema personal, ¿no? Pero no más de una vez al año, ¿no? Y otras veces también pasa que bueno, pues que tienes que escribir la del tema del día y si no en otras ocasiones tienes como una idea que te parecía muy buena y esto me daría para un ensayo y no sé qué, y es una mañana que no tienes columna y dices, bueno, pues esta idea que me parecía tan buena la he quemado en una columna. Ahí se queda. Sí. Bueno, no puedes hacer tantos temas, solo temas personales uno al año, salvo que se llaman el Javoy, ¿no? Que ahí ya Claro, juegas exacto, con lo que sí, haga sí. falta, ¿no? Sí, eso. Cada uno tiene ahí su registro, ¿no? Sí. Una cosa que me llama la atención de los columnistas, y ahora que te tengo delante quería preguntarte, ¿tienes siempre los argumentos tan claros a la hora de exponer las ideas? Porque un columnista, en teoría, normalmente va hacia un lado, ¿no? No te expones esto A, esto B y tú decides. Muchas veces ya va un poco con una tesis por delante, ¿no? ¿Es tan fácil tener esos argumentos? Porque personalmente nunca los tengo tan claros, ¿no? Como para exponer, digamos, en un texto. Bueno, yo creo que a veces sí que los tienes muy claros. También es un ejercicio literario que tienes que exponer una tesis. Otras veces también la columna y pensar la columna te lleva un poco a descubrir qué es lo que piensas de un tema, ¿no? Y
Y también ahí cuentan a veces pues, los tiempos, ¿no? Cómo avanza tu propio debate, tu propia opinión se va modificando también sobre lo que has escrito, ¿no? Y también habrá una deformación profesional que te lleva a intentar exponer las cosas con más claridad y que tienes que apoyar una idea a otra, que cuando haces información pues no es exactamente eso. Pero bueno, yo creo que para mí lo que es bonito muchas veces de la gente que me gusta leer no es siempre solo lo que piensan, sino cómo piensan, cómo han llegado hasta allí, ¿no? Aunque luego estés en desacuerdo con la conclusión, pero si ves cómo son los pasos y te los han contado bien y son un poquito imprevisibles, eso es el tipo de columnista que más me gusta. ¿Y no te influyen mucho las redes sociales hoy? Es decir, antes, no sé, tengo la sensación de que quizá uno tenía la edad más formada, leía 4 periódicos y bueno, pues hoy abres Twitter, abres Instagram y todos son opiniones, 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 opiniones. ¿No te hace dudar más eso? No. La verdad es que te iba a decir, no, iba a ponerme con el... Bueno, sí que a veces puede haber un efecto de distorsión de las redes sociales, ¿no? Que es como que parece que es como un tema que parece que es muy importante, porque es muy importante en las redes, ¿no? O sea, y luego dices, la gente no se ha enterado, ¿no? Eso pasaba mucho. Ahora ya parece que estamos menos pendientes, ¿no? Pero me sucedía, pues, mi padre, que es periodista, que es muy culto, que es escritor, y cuando tiene la sensación de le explico a alguien que es muy inteligente una pelea de Twitter, ¿no? Un tema de Twitter, y tengo que explicar tanto y dar tantos datos que dices, bueno, seguramente es que no es importante, ¿no? Y no merece la... A veces tienes que hacer esa columna, pero no puedes estar con lo que se hacía antes, ¿no? De arden las redes, porque todos los días ardían, que es un bosque que se quema siempre, ¿no? Entonces sí que a veces tienes que, para mí eso es, ¿no? Evaluar qué son los temas, ¿no? Que te apetece, que también creo que, eso decía Hitchens, ¿no? Que un escritor como de opinión y tal, bueno, se tiene que entender que a veces, pues que es un pesado, ¿no? O sea, que tienes unos temas sobre los que tienes que insistir porque son los que a ti te importan, ¿no? Claro, hay que ser un pesado, pero no hay que ser letalmente pesado, ¿no? O sea, tienes que también jugar con otros temas y cambiar de vez en cuando, ¿no? De hecho, al protagonista del libro, de un hipster, le pasa lo mismo. De repente sus amigos llegan de la ciudad, empiezan a hablar de cualquier disputa de Twitter y él dice, hostia, me he quedado un poco fuera, ¿no? O sea pero en realidad, ahí es donde también marca un poco la diferencia, ¿no? Te vas quedando fuera de redes y no pasa nada, ¿no? Porque lo importante es otra cosa, ¿no? Está más en lo que nos pasa alrededor, ¿no? Sí, te parece que está algo muy, muy central y luego te das cuenta de que puedes vivir perfectamente sin eso y que muchas veces no estás ni siquiera menos informado, ¿no? Ahí, claro, en los pueblos estos, ahora está un poco mejor, pero en los pueblos estos donde sucede era muy mala la conectividad, ¿no? Entonces me hacía mucha gracia estos urbanitas que aspiran mucho, dicen, no, la tranquilidad, la vida rural, la naturaleza, pero todo el rato tienes que hacer la foto para subirla a Instagram de ti mismo disfrutando de la tranquilidad y del aislamiento, ¿no? Y, y lo que pasa es que como, por otra parte, allí la conexión es muy mala, pues sufría también, o sea, el aislamiento le impedía mostrar su aislamiento, ¿no? Y bueno, esa paradoja me entretenía. Si no se sube en Instagram no existe, ¿no? Que es prácticamente, o sea que al final nos va quedando poquito tiempo, pero sí quería preguntarte algunas cosas, por ejemplo, sobre Letal Libre. Cuéntanos un poco sobre el proyecto y también cómo hace esa mirada un poco más periférica, ¿no? Por el hecho de no contar solo lo que pasa en Madrid, ¿no? No solo los libros que se publican desde allí, cómo mirar a autores que vienen de fuera, ¿no? Pues mira, Letras Libres es una revista mexicano-española que es heredera de la revista Vuelta que tenía Octavio Paz, el Nobel colombiano. Entonces, cuando él murió, más o menos el mismo equipo pues fundó Letras Libres, ¿no? La dirige Enrique Krause, que es un historiador mexicano muy bueno, que tiene muchos libros sobre pues, la historia de México del siglo XX. Y nació en el 99 allí y en 2001 ya montaron una edición española, ¿no? Y tiene esa... Claro, es otra periferia también, ¿no? Pero la vocación que tenía siempre era conectar México con España y también la idea de pues, América Latina en general con Europa, ¿no? Entonces tiene 2 ediciones mensuales y luego una página web que cada día vamos subiendo cosas. Y es una revista que habla sobre todo de cultura y habla de política, pero más de pensamiento político que de la actualidad política, ¿no? O sea, es como pues, artículos sobre el número
este último que hemos hecho es sobre el autoritarismo. Entonces habla pues, de diferentes tendencias autoritarias en países que vemos. O el anterior era uno que se llamaba filosofía catastrófica y entonces hablaba pues, de las, por una parte, las consolaciones de la filosofía y luego otra cosa que es cuando sucede una catástrofe, pues aparecen la filosofía, que supuestamente es la reflexión, y rápidamente salen 7 filósofos a explicar el motivo de por qué, ¿no? Eso pasó, pero ha pasado desde el terremoto de Lisboa con Voltaire hasta con el COVID, ¿no? Y luego, pues sí que intentamos pues, cubrir libros, muchos temas culturales y para mí es una idea de una conversación, ¿no? Donde juntas a gente muy distinta, ¿no? De escritores de diferentes generaciones. Me gusta que haya poetas, pero que también haya economistas. Y luego es bastante libre, ¿no? Digamos, porque estamos, ahora que parece que hay menos, que por desgracia hay menos revistas, pero te permite, bueno, pues experimentar, inventarte muchos temas y yo lo disfruto mucho y tienes esa ventaja de las dos velocidades, ¿no? Pues cubrir cosas con más tiempo en el papel y en la web, pues más divertida. Hemos hecho cosas curiosas que hay como casi... El hipster nació allí, pero un libro de Aloma Rodríguez que se llama Puro Glamour también apareció allí, o Bárbara Mingo, que es una escritora muy buena, pues publica los martes y eso luego lo ha recogido en un libro muy bonito, o sea que hacemos ahí. O sea, que si quiero escribir un libro, tengo que escribir ahí. Esto es como una derivada que hacemos que lo vamos sacando por entregas, ¿no? Pero vamos, sacamos, yo qué sé, reportajes, entrevistas, muchas cosas variadas y luego hacemos una presentación si estáis en Madrid, aunque quiero que hagamos en otros sitios en España. Cada número lo presentamos en un bar. Pues un bar de algún sitio que no sea Madrid, habría que Claro, presentar. exacto, sí. Hemos hecho alguna ahí en Zaragoza, tal, pero yo encantado de ir a cualquier sitio. La última, en un minuto. Una cosa me encanta preguntarle a los escritores, ¿qué estáis leyendo ahora? ¿Es que leéis mucho, como ha dicho Lorenzo? Pues mira, el libro que estoy leyendo es, creo, a ver si lo digo bien porque tengo aquí, pero no lo quiero decir mal. Mucho suspense. Misterio, ¿no? El último artefacto socialista, de Robert Perisic, es una novela, es como una sátira que sucede en un país balcánico que no especifican, parece Croacia, y entonces son dos que reavivan una fábrica que se cerró cuando cayó el régimen, ¿no? Y entonces con los resultados desastrosos que te puedes imaginar. y está muy bien, me ha gustado mucho. Y luego otro que me he leído ahora, que es de esta trilogía que ha sacado Wolfram Eilenberger, que el primero era Tiempo de Magos, El Fuego de la Libertad y Espíritus del Presente, que son como... son 4 libros parecidos en que siguen a 4 filósofos, ¿no? Y entonces más o menos va contando sus ideas y su vida y es una manera de contar una especie de filosofía, ¿no? De contraste de la filosofía del siglo XX. En este último número está Susan Sontag, está Adorno, está Feyerabend y está Foucault. Entonces mezcla como la vida y las ideas y la verdad es que es muy divertido como lo cuenta y está muy bien armado. Y también yo creo que es para cualquiera que le guste un poco la historia de la filosofía del siglo XX, son libros que se disfrutan como novelas. Perfecto. Muchas gracias. Nos quedaremos quitados a la tarde, pero alguien tiene que volver a Madrid. Bueno, nada, muchísimas gracias a Daniel, muchísimas gracias a todos vosotros por